Hola, ¿qué tal? Les saluda nuevamente la doctora Liudmila Castellón. Bienvenidos a mi canal Neurología para Todos. En el día de hoy abordaremos el tema migrañas. Conocerás los síntomas, las complicaciones, los signos y alarmas de las cefaleas y la conducta. ¿Quién no ha sufrido un dolor de cabeza a lo largo de la vida? Cuando hablamos de dolor de cabeza es sinónimo de cefalea. Constituye la causa más frecuente de consulta médica y el principal motivo de consulta neurológica. La cefalea es un síntoma que hace referencia a un tipo de dolor localizado en la cabeza. Existen más de 150 tipos de cefaleas, pero de manera general se pueden dividir en dos categorías: las cefaleas primarias y las cefaleas secundarias. Cuando hablamos de las cefaleas primarias, estamos hablando de la cefalea como enfermedad. Y el ejemplo clásico son las migrañas, además de las cefaleas tensionales, las cefaleas en racimo, entre otras donde no existe daño estructural. Las cefaleas secundarias son donde existe un daño orgánico, como los traumatismos craneales, los tumores, los procesos infecciosos. La cefalea es un síntoma que forma parte de esas entidades. Las más frecuentes son las migrañas y las cefaleas tensionales. Es por eso que ambas ocuparán dos escenarios en nuestro canal. Y en el día de hoy estaremos hablando de migrañas. La migraña es una afectación crónica neurológica caracterizada por la aparición de episodios típicos recurrentes de dolores de cabeza. Tiene una mayor incidencia en el sexo femenino, sobre todo en edad fértil, por la cascada hormonal que subyace. Alcanza su máxima intensidad a los 30 años y por lo general a partir de esas décadas comienza a disminuir. Pero algunas mujeres aumentan las migrañas durante el climaterio. Las causas de las migrañas son una combinación de factores genéticos y ambientales. Existe una predisposición familiar genética en un 60 a un 70% de los casos. Es necesario tener en cuenta los factores desencadenantes de una migraña, que a continuación se los mostramos. Las crisis de migraña se pueden desencadenar por diversos factores, tanto dietéticos como ambientales, psicológicos, hormonales, farmacológicos, algunos alimentos, pero el principal factor es el estrés. Cambios hormonales en la mujer. Las fluctuaciones estrogénicas que se producen antes o durante los periodos menstruales, el embarazo y la menopausia, los medicamentos hormonales como los anticonceptivos orales y la terapia de reemplazo hormonal, factores psicológicos como el estrés, la ansiedad y la depresión, estímulos sensoriales como consecuencia de la luz solar, la exposición prolongada ante la pantalla del ordenador u otras luces intensas o intermitentes. Olores fuertes como el del perfume, el incienso, los productos de limpieza, disolventes de pintura, el humo del tabaco o la contaminación. Ruidos fuertes y o constantes. Cambios en los patrones del sueño, tanto dormir pocas horas como dormir demasiado. El ayuno prolongado o saltarse las comidas, cambios climáticos bruscos, fármacos como los anticonceptivos orales, vasodilatadores como la nitroglicerina, factores físicos como el esfuerzo físico intenso, incluida la actividad sexual, bebidas alcohólicas, especialmente el vino y las bebidas con demasiada cafeína, el consumo insuficiente de agua y alimentos como el chocolate, queso curado, pescado ahumado, alimentos salados y procesados, hígados de pollo, higos, algunas legumbres, frutas como el banano y los cítricos,
carnes que contengan nitratos como el tocino, los perros calientes, el salami y las carnes curadas. Es importante mencionar que estos factores desencadenantes se comportan de manera diferente en cada paciente, por lo que debemos aprender a conocerlos e identificar los factores que nos afectan de manera individual, para de esta manera ayudar a disminuirlos. ¿Cuáles son los síntomas de una migraña? La migraña se caracteriza por un dolor pulsátil, también puede ser opresivo, por lo general es unilateral, que puede alternar, se puede acompañar de náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz, a los ruidos, cambios de humor, irritabilidad, alteraciones visuales, lagrimeo, cansancio, fatiga. Es de moderada a fuerte intensidad que en ocasiones invalida a la persona para realizar sus actividades de la vida diaria. Hay pacientes en los que se presentan las llamadas auras, que advierten la llegada del dolor y también se pueden mantener durante el dolor. Las migrañas tienen una amplia clasificación y las más frecuentes son la migraña común y la migraña típica. Es necesario conocer los signos de alarma de una cefalea. ¿Cuándo debemos asistir de manera inmediata a consulta médica? Y aquí se los mostraremos. Signos de alarma. Cefalea súbita de gran intensidad o características atípicas. Es la peor cefalea de su vida. Cambios en la frecuencia, severidad, patrón clínico, o sea, es una cefalea distinta sin una causa evidente que lo justifique, o la no respuesta al tratamiento habitual en pacientes con una cefalea crónica previa. Cefalea asociada a trastornos de conducta o el comportamiento, a pérdidas de conciencia, focalidad neurológica, convulsiones, alteraciones visuales, fiebre, signos meningios, o las cefaleas precipitadas por esfuerzos de tos, cambio postural, esfuerzo físico o relación sexual. Cefalea de aparición nocturna o que se agrava durante el sueño y nos despierta el dolor. Cefalea y signos vitales anormales como hipertensión arterial, hipotensión, taquicardia o bradicardia. Localización unilateral estricta. Es una cefalea hemicránea no alternante, excepto en las cefaleas que es frecuente que puede ser unilateral, como en racimos, la paroxística, la neuralgia occipital, neuralgia del trigémino, hemicrania continua y otras cefaleas primarias unilaterales. Presentación en edades extremas de la vida y la cefalea en pacientes oncológicos, inmunodeprimidos como el VIH, pacientes anticoagulados o con antecedentes familiares de hemorragia cerebral y o aneurisma cerebral. Las complicaciones de la migraña afortunadamente son poco frecuentes, a excepción de la migraña crónica. Un paciente con una migraña crónica es cuando tiene cefaleas durante 15 o más días al mes en 3 meses consecutivos y en ausencia de abuso de medicación. La otra complicación que es un poco más frecuente es el estatus migrañoso. Aquí el paciente tiene iguales características de sus migrañas, salvo la duración. No remiten en 72 horas y tienen una intensidad más grave. Además, no se acompañan de otros trastornos. Hay otras complicaciones como son el infarto migrañoso, la migraña con crisis epiléptica,
las auras persistentes sin infarto, pero como bien le expliqué al inicio, son poco frecuentes afortunadamente. El tratamiento de la migraña tiene 3 pilares fundamentales. Primero, identificar, suprimir o modificar los factores desencadenantes. Debemos evitar la exposición prolongada al sol, el ayuno prolongado, el estrés, dormir las horas necesarias, evitar alimentos como el chocolate, queso embutido, tomates, cítricos, alcohol, sobre todo el vino. Los factores que ya mostramos en nuestro video. En segundo lugar, el tratamiento abortivo. Es importante que el paciente aprenda a conocerse para que inicie su medicación antes de que el dolor se instaure, porque cuando este comienza es más difícil de mejorar. Tratar de ir a reposo en cama con la cabecera elevada, utilizar compresas frías y la habitación en penumbra, lejos de la sonoridad también. El tercer pilar fundamental es el tratamiento preventivo. El objetivo fundamental del tratamiento preventivo es disminuir el número de crisis. Generalmente se comienza con dosis baja en monoterapia, se utiliza de 3 a 6 meses, aunque en algunos pacientes se puede prolongar. Se considera ineficaz este tratamiento preventivo cuando el paciente no ha tenido una adecuada respuesta en 4 a 8 semanas. Y por lo general vamos a escoger el tratamiento preventivo ideal independiente en cada paciente, teniendo en cuenta su comorbilidad, las características de su dolor y los factores que lo están aumentando. El tratamiento abortivo hay que tener en cuenta en primer lugar las medidas generales de las cuales ya hablamos en nuestro video. Se pueden utilizar analgésicos simples como la aspirina, paracetamol, analgésicos combinados, los antiinflamatorios no esteroideos, ergotamínicos, triptanes, en algunos casos esteroides y los antieméticos, sobre todo en los pacientes donde predominan las náuseas y los vómitos. ¿Cuáles son las indicaciones del tratamiento profiláctico? La frecuencia de las crisis, más de 3 a 4 mensuales, una intensidad severa, invalidante o una duración prolongada de 3 o más días. Fracaso, contraindicaciones, efectos secundarios del tratamiento sintomático. Circunstancias especiales como las migrañas hemipléjicas o crisis con riesgos de lesiones neurológicas permanentes. O también cuando el paciente prefiere tomar tratamiento profiláctico porque desea sufrir una menor cantidad de crisis. ¿Qué tratamiento profiláctico podemos utilizar? Son múltiples los fármacos que podemos utilizar, pero generalmente tenemos en cuenta comorbilidad, o sea, algunas enfermedades que estén asociadas en cada paciente para decidir cuál de estos fármacos vamos a utilizar. En ocasiones tenemos que combinar, pero intentamos siempre iniciar en monoterapia. Los más utilizados son los beta bloqueadores, generalmente de elección el propranolol, teniendo en cuenta que estos medicamentos están contraindicados en pacientes asmáticos, cardiópatas. Los antidepresivos tricíclicos son de mucha utilización. Los inhibidores de recaptación de serotonina, sobre todo la fluoxetina, bloqueadores de calcio, sobre todo la flunaricina, aunque uno no los utiliza con mucha frecuencia, depende, repito, las características del paciente. También los fármacos antiepilépticos. Estos son los que con más frecuencia se utilizan y por lo general en el caso de los niños preferimos utilizar el valproato y también la ciproheptadina. La toxina botulínica está siendo utilizada para ayudar a tanto las migrañas como a las cefaleas tensionales con una buena respuesta,
Por lo general, los pacientes no requieren una segunda aplicación porque responden adecuadamente. No se automedique, asista siempre a consulta médica para un adecuado estudio y conducta terapéutica. Hasta aquí el tema de hoy, esperamos haya sido de su agrado. En el próximo video abordaremos el tema cefaleas tensionales. Suscríbete a nuestro canal para que recibas de forma inmediata las notificaciones de nuestros nuevos videos. Estamos abiertos a sus sugerencias y en los comentarios nos pueden sugerir temas de su interés. Hasta la próxima.